Well, my title tonight Bueno, mi is título en esta An noche Audience es Una with God. audiencia con Dios. An audience Una audiencia con Dios. Y yo estoy seguro y creo que este es uno de los más uno de los más concisos versículos o enunciados de la Biblia que nos habla acerca de la obra y de la persona del Señor Jesucristo. Aquí está todo en uno solo y todo está aquí en este versículo. Habla de su vida, su muerte, su resurrección. Entonces, hermanos y hermanas, todas las respuestas para nuestra necesidad espiritual están cubiertas y están comprimidas en este versículo, y espero que en el tiempo que tenemos yo pueda explicarles y pueda mostrarles cómo es que podemos tener una audiencia y tener una audiencia permanente con el Rey de Reyes. Entonces aquí Pedro nos está hablando a nosotros y dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces este versículo explica también por qué es que Cristo tuvo que venir. Recuerden, cuando hablamos acerca del Señor Jesucristo, estamos hablando de Dios. Dios quien vino a esta tierra en un cuerpo humano. Bueno, aquí hay una excepción, que Él no tiene pecado, se hizo hombre como tú y yo, y excepcionalmente Él continuó siendo Dios, un Dios, tres personas. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, se hizo hombre, pero se mantuvo siendo Dios. Entonces en Él tienes las dos naturalezas inseparables. Y bueno, como a menudo lo explico, esto debería hacer que nosotros nos asombremos, nos maravillemos. ¿Cómo es que Dios pudo venir a este mundo en un cuerpo humano? Pero Él vino porque nos ama. Él nos ama y nos quiere. Y quiere que tengamos nuestros pecados perdonados. Y yo estoy seguro y creo que si hay una gran dádiva o un gran regalo que tú puedas recibir en este mundo, es dejar este edificio en esta noche sabiendo que todos tus pecados han sido perdonados. La culpa, el pecado, los celos, la envidia, los pensamientos pecaminosos, las malas palabras que he dicho, las acciones malas, todas estas cosas pueden ser perdonadas. Y una vez más, no puede haber ayuda o bendición o dádiva que puedas recibir que sea más grande si es que dejo este lugar siendo justo delante de Dios. Y este versículo una vez más explica eso. ¿Cómo es que un pecador puede ser justo delante de Dios? Aquí está el Evangelio en su forma más simple. Y cuando digo Evangelio me refiero a las buenas nuevas de la Biblia, las buenas nuevas del Señor Jesucristo, las buenas nuevas de cómo es que pecadores pueden entrar al cielo y tener todos sus pecados purificados, limpios, y no tener pecado, como si nunca hubieran hecho nada malo. Solo la Biblia nos puede dar tan gran promesa. Entonces, cuando yo vengo a este versículo, veo que todas las palabras son importantes. Versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Espero que tú puedas ver la primera cosa, la cual aquí habla de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Yo creo, una vez más, que mientras yo leo la Biblia, este es el más injusto o inmerecido sufrimiento que posiblemente pueda traer una gran cosa buena, una maravillosa cosa. El Señor Jesucristo padeció, Él no lo merecía. Cuando pensamos acerca de los pros, hablamos de ti y hablamos de mí. ¿Quién debería estar ahí? Bueno, cuando la gente 2000 años atrás
cuando ellos estaban ahí, le decían crucifícalo, crucifícalo. Imagínate solamente tú y yo, era como si nosotros estuviéramos ahí y no solamente estábamos parados viendo lo que pasaba, nosotros estábamos envueltos. Sí, decíamos crucifícalo, crucifícalo, es lo que decíamos. Es por eso que este versículo nos explica a nosotros que no solamente la gente de ese tiempo crucificaron al Señor Jesucristo, nosotros también estuvimos envueltos como si estuviésemos ahí. Entonces Cristo sufrió. Se nos ha enseñado que Él dijo a sus apóstoles, Él dice ahí que Él dice que Él tiene que ser rechazado, tiene que ser muerto y tiene que resucitar al tercer día. Él habló acerca de sus sufrimientos y él dijo, y Él les habló a sus apóstoles. En Lucas 24, Él les dice a ellos, a los discípulos, dice, entonces Él les dijo en Lucas 24, 25, oh insensatos y tardos de corazón. Dice, no es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Cristo habló acerca de su sufrimiento, lo que Él iba a pasar. ¿Te has dado cuenta algo? Y espero que tú te hayas dado cuenta en ese versículo 18 de Primera de Pedro 3. Dice, Cristo, porque también Cristo, deberíamos esperar de que aquí se escriba Jesús, pero se ve que aquí la palabra Cristo. Y Pedro, creemos que él utilizó una palabra muy peculiar, muy importante. Utilizó la palabra Cristo. ¿Y saben qué significa Cristo? Significa el escogido, el ungido. Entonces Cristo, el ungido, el escogido, es aquel quien fue a través de estos sufrimientos. Y en el versículo 15 dice, ese mismo Cristo se le llama el Señor. ¿Tú ves lo que está aquí? No solamente estamos hablando de los sufrimientos de un hombre ordinario, sino que estos son los sufrimientos del Señor. Y estos son los sufrimientos del ungido, aquel que fue prometido. Recuerda que en Deuteronomio Moisés, en el capítulo 18, dice que habían centenares y centenares de profecías que un día el profeta prometido vendría, y cuando él venga, él no solamente predicaría la palabra a la gente, sino que él mismo daría su vida para que aquel que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito, pero esto es una vez más. Aquí vemos al ungido. Lo siento que tenga que ir a través de estos detalles. En el Antiguo Testamento, solo 3 clases de personas eran ungidas: los profetas, los reyes y los sacerdotes. Al decir que Cristo se le da este oficio, significa que Cristo, Él va a ser nuestro Dios, Él va a ser nuestro Rey, Él va a ser nuestro sumo sacerdote, nuestro grande y sumo sacerdote. Él va a ser nuestro profeta. Esto no es solamente un hombre ordinario que está sufriendo, sino el escogido de Dios. Dice, este es mi amado Hijo en quien yo estoy complacido. Dice Dios desde los cielos. Entonces Cristo va a sufrir porque Él es el profeta prometido, es aquel que está sentado en el trono, se sentó en el trono de David. Él es la segunda persona. Significa que Cristo es aquel que se hizo hombre, vino a morar entre medio de nosotros. Él enseñó, Él vino y estuvo entre medio de nosotros. Él vino para mostrarnos el amor de Dios. Entonces este es el hombre de quien todas las profecías, todos los profetas han testificado. Dice que aquel que confía en Él, dice, tendrá el perdón de sus pecados. Entonces Cristo sufrió. En el versículo se nos dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. En los sufrimientos no es un sufrimiento físico de que se hayan burlado de Él, lo hayan escupido, le hayan hecho cosas malas. Significa que Cristo murió. Y Él murió. Y lo que es interesante aquí es que Cristo no murió por un accidente, no murió porque ya había llegado a cierta edad o por una enfermedad.
Él tenía 33 años y muy a menudo yo siempre he escuchado 33 años es la edad en la cual tú quieres pelear por la vida y quieres vivir más, pero 33 años de edad es cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él murió no como un mártir, no de un suicidio, Él fue muerto. Sus sufrimientos y su muerte son hechos reales. Estos son hechos históricos, no solamente que el hombre lo hizo o creó ideas graciosas. Esta es una realidad que Cristo sufrió. Él no debería sufrir. Cristo murió. Él no debería morir, pero Él murió. Primera de Corintios 15 dice que Cristo murió de acuerdo a las Escrituras, y Él fue enterrado, pero fue levantado en el tercer día. Entonces, estos son hechos reales, los cuales podemos considerar mientras vemos estos versículos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y también es interesante, no debería perder mucho tiempo en esto, pero hermanos y hermanas, tú sabías que Pedro, quien escribió para nosotros estos versículos, bueno, este versículo en particular, él estaba completamente en contra de la muerte del Señor Jesucristo. Te puedo llevar a Mateo 16, por la primera vez que el Señor Jesucristo dice que Él va a morir. ¿Tú sabes qué es lo que Pedro le dice? Le dice, no, Señor, tú no. Y el versículo dice que Él rechazó lo que dijo el Señor. ¿Y qué le dice Él? Dices, apártate de mí, Satanás, le dice el Señor Jesucristo. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, sino que tus pensamientos son carnales, terrenales. Entonces, ese es el hombre que en en Lucas 22, cuando al Señor Jesucristo los soldados le vinieron a arrestar, ¿qué es lo que hizo? Pedro sacó su espada y ¿qué hizo? Le dijo, Señor, te vamos a defender, y cortó la oreja de uno de los soldados. Él no quería que el Señor muera, pero ahora vemos que el tiempo ha pasado y Pedro ha entendido que no hay manera que si el Señor tenga que morir, o si el Señor Jesucristo no muere en la cruz del Calvario, entonces no hay manera de recibir perdón de pecados. Si van conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, nos muestra acerca de la relación con lo que le pasó al Señor Jesucristo. En el versículo 1 dice, ruego a los ancianos, Primera de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, ese es un hombre quien peleó con uñas y dientes para que el Señor Jesucristo no sea arrestado. Y aquí nos dice que el Señor Jesucristo ha muerto, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Entonces Él entendió que Cristo tenía que morir. Y hay otro elemento más que yo quisiera llamar la atención de ustedes, porque también Cristo padeció y esto es algo muy importante. Es por eso que yo he leído de Hebreos 9, y estoy seguro que ustedes, mientras leen la carta a Hebreos, hay una palabra clave aquí en Hebreos 9:28. Dice, Cristo fue ofrecido una sola vez. Y esto es especial. Esta es una enseñanza en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica Cristiana, de la Iglesia Católica, la enseñanza que dice que el Señor Jesucristo tiene que morir todos los domingos, pero aquí nos dice que el Señor Jesucristo murió una sola vez. Ya no se tiene que renovar, no se tiene que repetir. ¿Por qué? Porque debido a su muerte, desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, cada sacrificio ceremonial ha llegado a su final. Es por eso que los sacrificios nunca más deben ser reinstituidos. Ha terminado. El templo no debe ser reconstruido. ¿Para qué? ¿Cuál sería el motivo? Cristo murió una sola vez por los pecados de su gente. Entonces su muerte no tiene una fecha de término. Los beneficios y la validez de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario son eternas. Ahora la pregunta es ¿por qué?
porque Él murió en la cruz. Y el versículo una vez más nos ayuda. Por eso, como les dije en comienzo, nos ayudará a responder cada pregunta espiritual que tengamos. Versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Te has dado cuenta algo? No está hablando de una manera singular, sino de una manera plural. Él murió por los pecados. La mayoría de los pecados, la montaña de pecados. Bueno, no solamente montaña de pecados, sino plural, montañas de pecados. Si haríamos una lista, seríamos aplastados por el Dios viviente. Hermanos y hermanas, tú sabes que hay un hecho que no se puede escapar, es que tú y yo somos pecadores. Tú y yo somos culpables delante de Dios. No importa quién seas tú, seas un niño, un adulto, no importa de qué raza, de qué continente. Bueno, de hecho, el pecado no está confinado a una sola raza, es universal. Es universal el pecado. Y la Biblia dice: todos hemos pecado y hemos caído fuera de la gracia de Dios. Es por eso que no tenemos comunión con el Dios viviente. El pecado tiene sus consecuencias. Tú sabes que el pecado es horrible. O tú sabes cómo es que el pecado es odioso, dañino. Hermanos y hermanas, piensen en el costo. ¿Cuánto es que ha costado? Costó el Hijo del Dios viviente. Ese fue el precio que se pagó. Y sabemos que en Primera de Pedro 2 se habla que el Señor Jesucristo es preciado. La persona más preciada en este mundo ha dado su vida para que nosotros podamos recibir nuestros pecados, podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Y sabemos que el pecado nos ha separado de Dios y Dios tiene que hacer algo para que nosotros podamos ser salvos y tengamos el perdón de nuestros pecados. Entonces la única manera para que recordemos, Dios es santo, justo, y la única manera de que Dios pueda reconciliar su santidad, su justicia, su misericordia, su amor, es que un sacrificio perfecto tenga que tomar lugar. Es la única manera. Entonces voy a utilizar una imagen, una idea antropomórfica de que este hombre no es capaz. Y recuerden, ninguno de nosotros puede tomar el pecado de nadie. El único sacrificio perfecto es el cual se hizo a través del Señor Jesucristo. Él murió por los pecados. ¿Te has dado cuenta algo aquí? No solamente que Él sufrió, no solamente que Él murió y que murió una sola vez, no que Él murió por los pecados, sino que el siguiente elemento que Pedro aquí nos da, que aquí dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos. Hermanos y hermanas, ¿quién no es injusto? Todos nosotros somos injustos, tú y yo. Ese es nuestro nombre, somos los injustos pecadores. ¿Por qué? Efesios 2:1 nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que significa que no hay manera de tener comunión con Dios. ¿Por qué? Debido a nuestra naturaleza. Y como dije antes, el hecho que no podemos escapar es que somos pecadores por hechos, por obras, por palabra, por condición, por voluntad. No hay manera de evitar esta naturaleza. Pero el justo, puedes ver otro título aquí del Señor Jesucristo. No es solamente Cristo el ungido, sino que Él también es el justo. El justo, el único que es justo. Significa que todos nosotros estamos en una sola bolsa. Estamos corrompidos, estamos en pecaminosidad, estamos alejados de Dios. Y aún la persona más piadosa de nosotros, si tú ves bien en su comportamiento, en la manera que Él piensa, tú puedes ver cómo es que el pecado ha dañado cada área de esta persona o de cada uno de nosotros. Necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Y la única manera de encontrar ese perdón es debido a lo que Cristo, que tomó Él nuestro
infierno. Él tomó nuestras enfermedades, Él tomó nuestros pecados. Cualquier cosa que lo que Él hizo, Él lo hizo de una manera perfecta y Él complació a Dios. Imagínate, este es el hombre que nunca dijo una mala palabra. No tuvo pecado original. Recuerda, tú y yo hablamos y decimos, nadie es perfecto. Eso no es cierto. Aquí hay uno que es perfecto. No tiene pecado original. Él es santo. Él no tiene mancha, no tiene culpa. Él es perfecto. No tiene pecado en sus pensamientos, en sus hechos. Nunca impartió pecado. Perfecto en cada área de su vida. Y aún Pedro le puede llamar aquí en Hechos 2, le puede llamar el Santísimo, el Justo, y le dice a los judíos les dice, ustedes mataste al autor de la vida. Ahí estábamos nosotros como testigos, pero Cristo fue levantado de la muerte Cristo es el único que es justo y que es perfecto. Él no sufrió por sus propios pecados, y Él no tenía ninguno, pero Él murió por los nuestros. Y hubo, dice, un intercambio divino y dulce en la cruz del Calvario. Hermanos y hermanas, puedo hacerlo esto de una manera clara delante de ustedes y también delante de mí. En la cruz del Calvario, Cristo fue abandonado por Dios durante esas 6 horas que Él estuvo en la cruz, especialmente las 3 últimas horas, oscuridad. Y durante esa oscuridad el Señor le dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Tú sabes por qué dijo eso Él? Desde ese momento y adelante, cada persona que pone su confianza en el Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y cree y confía en la sangre preciada del Señor Jesucristo, nunca más dirá estas palabras. No dirá, no necesito ser abandonado una vez más porque confío y creo. No tengo que ser abandonado porque he puesto mi confianza en Cristo y en su sangre que Él derramó. Y entonces hubo un intercambio. Ahí Él me da su justicia y Él toma en esa cruz mis pecados, mis sufrimientos, mi pecado, mi mancha, mi injusticia, mi culpa, todo lo cual está relacionado conmigo, lo cual vacía una pared entre Dios conmigo, y Cristo lo tomó en Él. Si es que yo confío en Él, el Señor Jesucristo es aquel de quien Pedro aquí está hablando, porque Cristo, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Esos somos nosotros injustos. Él murió para salvarnos, si es que confiamos en Él, y recordemos que Él está vivo para guardarnos. Y créanme, no hay religión que nos pueda dar esta gran promesa o este gran privilegio. Él murió para darnos vidas, y Él está vivo para guardarnos si es que confiamos en Él. Y finalmente, la última parte del versículo aquí que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y miren aquí el propósito especial por el cual Cristo sufrió, por el cual Él murió una sola vez, y por el cual el justo murió por los injustos. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Hay un propósito específico para la muerte del Señor Jesucristo, y está aquí explicado en este versículo a nosotros: para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Hermanos y hermanas, ¿qué dice esta expresión? Dice que nosotros estamos alejados de Dios. Necesitamos ser llevados a Dios. Estamos alejados de Dios. Alguien nos tiene que llevar a Dios. Estamos alejados de Él. Estamos separados de Él. Somos extranjeros, enemigos. No hay sacerdote que nos pueda llevar a Dios. No hay un imán que nos pueda llevar. El Papa no nos puede llevar a Dios. Él tiene que tratar con sus propios pecados. El rey, la reina. Yo puedo tener audiencia con la reina en esta tierra. Ella me puede llenar de regalos, dinero, oro, joyas, todo. Pero hay algo que ella no puede hacer. No puede llevarme delante del Dios viviente. No hay hombre santo puede llevarnos a Dios, porque no hay. Solo Cristo. Y aquí este versículo dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados de su gente, para podernos llevar delante de Dios. Si pudiera mantener en esta palabra
que dice llevarnos. Es una palabra interesante en griego que significa... Esta palabra es usada para hablar acerca de un oficial de alto rango o un funcionario de alto rango, un hombre que tiene este deber o esta obligación de decidir quién puede reunirse con el rey. Puedes ver que el Señor Jesucristo no es solamente un hombre cualquiera, un hombre que está encargado del protocolo, sino que este es el hombre que vino del cielo a la tierra, a cual se le dio la llave, se le dio a escoger quién iba a llevar de los hombres para presentarlo delante de Dios. Esa es la explicación que nos da aquí, que habla, que dice llevarnos. Por uno mismo no nos podemos presentar delante de Dios. No, el Señor Jesucristo vino aquí porque yo estaba alejado de Dios. Entonces ahora Cristo me puede llevar y presentarme. Bueno, si utilizo esa palabra, Cristo es el que nos presenta a los pecadores delante de Dios. Entonces toma hombres y mujeres que se han arrepentido, que han confiado en Él, y los lleva delante de la presencia de Dios. Él vino a cerrar esa distancia que nos separaba de Dios. Ahora, por su sangre podemos venir y entrar en el lugar santísimo. Podemos venir confiados delante del trono de misericordia y podemos encontrar gracia en tiempo de necesidad. ¿Puedo culminar diciendo algo? Nos arrepentimos de nuestros caminos pecaminosos, venimos al Señor en arrepentimiento. ¿Sabes qué es lo que Él hace? Él nos lleva a ti y a mí delante de la presencia de Dios, acceso gratuito. Tenemos un acceso gratuito y después soy transformado y no hay nada más que yo pueda hacer para agradar a Dios. Yo confío en los méritos del mediador. Me arrepiento de todos mis pecados, clamo a la sangre preciada del Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? De mi corrupción, de mi condición mala, me lleva a la corte celestial y de ahí tengo acceso libre y tengo comunión con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Señor Jesucristo, con Él. Y es por eso que Cristo vino a la tierra a sufrir. Estoy sobrecogido. Un pecador ha sido movido de la esclavitud a la libertad. He sido cambiado de la oscuridad a la luz. He sido movido de ser una persona carnal y ser una persona espiritual. Tú sabes que esta es una de las grandes identidades, tener una nueva naturaleza. Ahora puedo venir a puedo venir a Dios en oración y sé que cuando oro en el nombre del Señor Jesucristo, Dios oye mis oraciones, no porque lo merezca, sino porque Cristo sufrió en esa cruz. Por cada persona que confía en su obra, por cada persona que entrega su vida a Él y a la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que mirar hacia Él y decirle: Señor, sé misericordioso conmigo, soy un pecador. Y como lo dije en comienzo, Cristo tiene las llaves. Y con estas llaves, Él me hace entrar en la presencia, delante de la presencia del Rey de Reyes. Las buenas nuevas es que Cristo vino a rescatarnos y se nos ha dado una audiencia con Dios. Cuando tú vas a ver, imagínate solamente a la reina. Nos da una audiencia hoy día y estoy seguro que después de una hora ella diría: sáquenlos. Pero con el Señor, cuando venimos delante del Señor, estamos permanentemente ahí. Estamos ahí a todo tiempo, a cualquier momento. Venimos a Él eternamente y Él nunca nos dirá: es demasiado o es suficiente. No, Él quiere que estemos con Él. Y es por eso que Él sufrió en la cruz del Calvario. Por favor, adoren al Señor, confíen en Él, crean en Él y Él te presentará al Padre, a Dios. Puedo leer una vez más este versículo: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Oremos, por favor. Nuestro Dios de gracia y nuestro Padre Celestial, oh Señor, te agradecemos por el Señor Jesucristo, por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, para pagar el precio que no se podía pagar, que ningún hombre pudiera haber pagado. Pero mientras nos acercamos humildemente y nos arrepentimos de nuestros pecados, mientras confiamos en lo que Él ha hecho y mientras confiamos en su sangre preciada, Señor, somos llevados y somos tomados por adopción. Y somos hijos del Dios viviente. Te damos gracias, Padre, porque esta dádiva puede ser dada a cualquiera que esté entre medio de nosotros en esta noche, a cualquiera que confíe en el Señor Jesucristo. Te damos gracias porque podemos venir así como somos y no permaneceremos así. Tú nos darás una nueva naturaleza y al mismo tiempo un nuevo nombre, el cual es conocido solo por ti. Y Señor, mientras dejemos este lugar, sabemos que seremos recibidos por el Padre Celestial en el cielo. Te damos gracias, Padre, por el Evangelio de la gracia redentora. Qué buenas nuevas. Te damos gracias, Señor, y te adoramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.